principio, Guadalcanal era simplemente una isla gris del suroeste del Pacífico. Al final, se la conocía como la Isla de la Muerte. En 1942, una guerra mundial cayó sobre Guadalcanal. No sabíamos qué esperábamos, ni lo que se avecinaba, ni lo que vendría después. En 6 meses de feroces combates, murieron decenas de miles de hombres. Con esta clase de salvajismo, uno retrocede casi a una existencia propia de los bárbaros. Y haces cosas bajo estas condiciones que nadie en su sano juicio o en condiciones normales haría. Todo el mundo tenía el alma herida y se sentía abrumado por lo que había visto y sentido. Yo le miré. Él me miró y me sonrió. Y murió. Nunca le había contado esto a nadie. Durante 50 años, la batalla de Guadalcanal ha vivido solo en los recuerdos. Hasta que Robert Ballard, el explorador que encontró los restos del Titanic y del Bismarck, llegó hasta el vasto cementerio de barcos que esperaba, ni visto ni tocado por nadie, en el fondo del mar. He recorrido muchos campos de batalla sobre la Tierra. Las armas desaparecen, los tanques desaparecen. Pero aquí los barcos siguen atrapados en el combate, congelados en el tiempo. Son como buques fantasmas con las armas listas para disparar, como si no hubiesen terminado la batalla, como si todavía continuase. La flota perdida de Guadalcanal. En 1992, Bob Ballard llevó el barco de investigación Laney Choist hasta Guadalcanal en una expedición conjunta con la National Geographic Society y la Marina de los Estados Unidos. Ballard confiaba en explorar varios barcos cruciales perdidos en la batalla. En el caos de la guerra, nadie había registrado con exactitud el punto donde se hundieron. Su misión, recomponer el rompecabezas del pasado. El destino de Ballard era una remota isla volcánica en la cadena de las Islas Salomón en el Pacífico Sur. Su objetivo era el canal norte de Guadalcanal, una zona que ahora se conoce como Canal de Fondo Metálico. No hay ningún otro sitio en el mundo como el Canal de Fondo Metálico, donde se hayan hundido tantos barcos en una sola guerra. No es que haya un barco ahí abajo que nos interese, es que hay 50 barcos. Bajar ahí debe ser como visitar un enorme museo submarino
que nos da la oportunidad de contemplar un campo de batalla que sigue esperándonos después de 50 años. Junto a Ballard había más gente que esperaba poder conectar con el pasado. Supervivientes que habían regresado a Guadalcanal para el 50º aniversario de la batalla, acompañados de sus recuerdos de aquellos 6 meses de guerra. Lieutenant Commander Chris Rainey. I'm Stu Murdoch. Good to meet you. What ship? Okay. Tenemos veteranos de los dos bandos, tanto del norteamericano como del japonés. Hace 50 años estos hombres estaban intentando matarse unos a otros y hoy están aquí juntos. Lo que esperamos hacer es reunir a estos supervivientes con sus antiguos barcos. Para sondear el canal de fondo metálico, la Marina había equipado a Ballard con una colección de herramientas de alta tecnología cara, pero en cierto modo de gran carácter. El Scorpio, un vehículo submarino a control remoto capaz de transmitir imágenes de vídeo a la superficie. Y el Sea Cliff, un submarino de inmersión libre con capacidad para 3 personas. Ballard solo tendría 18 días para explorar y fotografiar los barcos del fondo, si es que todo iba bien. La guerra en el Pacífico había comenzado en diciembre de 1941, cuando los bombarderos japoneses atacaron la base estadounidense de Pearl Harbor. El cerebro del ataque japonés fue un hombre que no quería entrar en guerra. El almirante Isoroku Yamamoto, comandante en jefe de la flota japonesa, conocía el poder militar de los norteamericanos. Le había suplicado a su primer ministro que evitase la guerra, pero en cambio le ordenaron que planificase un ataque. If I'm told to fight, I will run wild and win victory after victory. After that, I have no expectation of success. Al principio, Yamamoto sí se lanzó al ataque. En unos pocos meses, Japón barrió rápidamente el Pacífico y los aliados sufrieron una serie de sorprendentes humillaciones. La guarnición británica de Singapur cayó a manos de una tropa japonesa 3 veces inferior en número. En febrero, los aviones japoneses demolieron un puerto en el norte de Australia. En Batán, 76.000 aliados se rindieron. Incluso el emperador Hirohito comentó: los frutos de la guerra se precipitan en nuestra boca casi demasiado deprisa. Tras 8 meses de guerra, los japoneses habían ocupado un territorio de 50 millones de kilómetros cuadrados, una superficie 5 veces mayor que la Alemania nazi. En Estados Unidos, el país se movilizaba lo más rápido que podía. Mi amigo Henry Droxall y yo decidimos unirnos al cuerpo de marines porque todo el mundo sabía que eran los primeros en entrar en combate, y era verdad. En Somerville, Massachusetts, Harry Hosman, de 18 años de edad, abandonó su hogar y se embarcó hacia una guerra que tenía lugar a 13.000 kilómetros de distancia. Cuando partimos a principios de junio, mi regimiento fue en tren. Y después resultó que era un tren Pullman con vagón restaurante y todo. Así que partimos hacia la guerra envueltos en lujo. La mayoría ni siquiera había salido de su propio estado. Aunque yo era todo un trotamundos, había ido a Vermont y New Hampshire desde Massachusetts. Entre los que se dirigían al oeste estaban el capitán de corbeta Jack Wintle y su mujer, Mary Clyde. Éramos un matrimonio maravilloso. Estaba locamente enamorada de él y creo que él lo estaba de mí. Y me reía mucho. Era tan guapo. La gente me decía, ¿cómo le has conseguido? Pues era mío. Su romance, a mediados de los años 30, había sido una historia de novela romántica, El apuesto oficial y la bella sureña. Al poco tiempo de zarpar el barco, Mary Clyde recibió la primera de una larga serie de cartas. Darling,
I'll never forget the terrible letdown as I saw you pull away at San Francisco. It can only be erased by seeing you again and enjoying your loveliness by just being near you. You have all my love, now and forever. Jack. En el verano de 1942, flotas enteras de barcos cargadas de miles de marines avanzaban por el Pacífico para detener la ofensiva japonesa. Bert Dowry, de Oakland, California, era artillero en un destructor, el Monsen. En un barco pequeño hay mucha más camaradería que en uno grande. La tripulación es reducida, incluidos oficiales y tropa, y llegas a conocer a todos y a estar muy unido a ellos. Éramos auténticos amigos. Éramos unos niñatos en aquella época. Éramos muy valientes y estábamos preparados para conquistar el mundo entero. El comandante en jefe de los marines era el general Archer Vandergrift, un virginiano que hablaba con suavidad y tenía tanta determinación como optimismo. Iba a necesitar ambas cosas. En julio, los servicios de inteligencia radiaron un mensaje urgente. Los japoneses estaban levantando un aeródromo que amenazaba a Australia. Pronto la flota de Vandergrift zarpó en lo que sería la primera ofensiva estadounidense de la guerra para tomar aquel aeródromo. El objetivo, una isla llamada Guadalcanal. Casi 50 años más tarde, una expedición muy distinta hizo de Guadalcanal su objetivo. Bob Ballard comenzó a explorar el canal de fondo metálico con un estudio preliminar a bordo de un pequeño barco llamado Ristas M. La herramienta principal de Ballard fue un pez sonar, un instrumento que captaba las señales de un sonar que rebotaban del fondo. Con él, Ballard esperaba localizar la situación de muchos de los barcos perdidos en el canal de fondo metálico. Cualquiera diría que es fácil encontrar barcos en el canal de fondo metálico, pero no lo es. Cuando se hundieron los barcos, nadie anotó la situación con precisión. ¿En qué estarían pensando? Lees en los diarios de a bordo cuando les estaban bombardeando y el barco estaba en llamas. Y es realmente muy difícil intentar imaginarse a dónde llevarían sus barcos, porque no están donde dicen que estaban. Así que, ¿a dónde fueron? Esto es enorme. Y está rodeado de restos. Incluso el sonar más moderno es un instrumento muy inexacto. A Ballard le resultaba muy difícil localizar un barco hundido a partir de las vagas imágenes del eco, y no digamos ya identificarlo. Tras semanas de frustraciones para Ballard y su tripulación, por fin apareció en la pantalla del sonar una forma inconfundible. Oh, wow. Not a great looking one, but no, but what an echo. Yeah, exactly. We got it. We got it. From there to there is the ship. Finally. We got it. What a slog. Gosh, it put up a battle. God, did it ever. It put up a heck of a battle. Now we got to get a good picture of it. Al término de la primera expedición, Ballard había encontrado tan solo unos pocos barcos y hasta desconocía su identidad. Al año siguiente tendría que seguir buscando casi todos sus grandes objetivos. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Guadalcanal estaba muy apartada de lo que llamamos civilización. La primera rueda que vieron muchos de los habitantes de las Islas Salomón llegó en el tren de aterrizaje de un avión.
Guadalcanal era un insignificante fragmento del Imperio Británico, reminiscencias de la era de gloria inglesa, gobernado por el Departamento Colonial, que durante décadas había intentado atraer a gente como Martin Clemens. Clemens había estudiado en Cambridge, era un aristócrata, pero también un aventurero. Antes de la guerra, Clemens solicitó un puesto en el Departamento Colonial, donde viviría más aventuras de las que jamás hubiese soñado. A mitad de la entrevista me dijeron, a usted le gusta navegar, ¿verdad? Yo dije, sí. Bueno, ¿le gustaría ir a las Islas Salomón? Yo contesté, y tanto. Y me fui corriendo a casa para ver dónde estaban. Pero los días de Clemens como administrador colonial terminaron a mediados de 1942, cuando los japoneses desembarcaron en Guadalcanal. Clemens organizó precipitadamente un grupo de exploradores leales y huyó a las montañas con solo la caja fuerte de la oficina. Una radio de 120 kilos, 190 porteadores y sus 3 volúmenes de Shakespeare. Pronto Clemens instalaría su radio tras las líneas enemigas. El joven de Cambridge se había convertido en un espía. Me acostumbré a tener un sueño muy ligero y despertarme al más mínimo ruido. Pero la sensación principal era que estábamos completamente solos. Clemens estaba aislado en la jungla de Guadalcanal. Formaba parte de la red llamada Los Guardacostas, hombres que informaban de las actividades del enemigo desde escondites dentro de territorio japonés. Pronto se convertirían en los ojos y oídos de los aliados en las Islas Salomón. Poco después de que llegasen los japoneses a Guadalcanal, resultó bastante evidente que iban a construir algo, y lo único que podían estar construyendo era un aeródromo. Tenía un grupo de exploradores bastante grande que tomaban nota detallada de todo. Y cada vez que hacían una cabaña nueva, nos enterábamos de lo que había dentro. Cada vez que instalaban un arma nueva, descubríamos dónde estaba situada. Los japoneses sabían que Clemens estaba ahí. Le perseguían. Durante meses vivió a base de raíces de taro y de buena suerte. Caminaban por los riachuelos para evitar a los sabuesos. Aún así, Clemens seguía enviando los informes, esperando impaciente a que los aliados entrasen en acción. Hay tantas cosas que pasan por la mente de un hombre, tantas sensaciones de miedo y sin tener la menor ayuda. Sabía que no íbamos a tener ayuda en mucho tiempo. El 6 de agosto, los trabajadores japoneses instalaron las luces a lo largo de su pista de aterrizaje recién terminada y le dieron saque para celebrarlo. Martin Clemens estaba desesperado. En su diario escribió, ¿es que después de todo esto no va a pasar nada? A la mañana siguiente, el 7 de agosto de 1942, los barcos aliados empezaron a bombardear la playa de Guadalcanal. Ninguno de los dos bandos quería en realidad la isla. Para los japoneses, Guadalcanal era simplemente otro paso más al sur, pero los aliados no podían permitir que se la quedasen. Y así Harry Horseman y otros 11.000 marines se encontraron a sí mismos camino de la orilla para luchar en una batalla que había que ganar en una isla que en realidad no importaba. Nos sentimos muy aliviados al descubrir que nadie nos estaba disparando cuando desembarcamos. ¿Dónde estaba el enemigo? El desembarco fue un paseo. Las unidades japonesas de construcción que estaban en el aeródromo huyeron a las montañas, permitiendo que los marines descargasen las provisiones de lo que parecía una situación de paz. Thayer Soule era el documentalista de los marines en Guadalcanal. Bajamos con la primera oleada sin la menor oposición y entonces un oficial dijo, oye, tú que no estás haciendo nada, deja esa cámara y ven a ayudar a mover esas cajas. Llegamos a la isla con el mínimo más absoluto e irreducible de provisiones.
Necesitábamos desesperadamente alimentos, municiones, de todo. Por fortuna, el bombardeo naval causó solo daños superficiales y ahuyentó a los japoneses, que dejaron un almacén enorme lleno de todo tipo de latas y toneladas de arroz, claro. También tengo que contarles lo de la cerveza que encontramos. Había cajas y cajas de botellas de cerveza. Los muchachos la probaron y dijeron que estaba malísima. El intérprete la examinó y dijo: bueno, no me extraña, es insecticida. Desde su escondite en las montañas, Martin Clemens observaba la playa infectada de marines. Sus meses de hambre y miedo por fin habían terminado. Tuve que estar pensando mucho tiempo para comprender que realmente había bajado de las colinas y que no iba a estar encerrado en la jungla para siempre. Pero entonces tuvimos que enfrentarnos al problema de cómo contactar con los estadounidenses. Yo dije, bueno, solo podemos hacer una cosa: formar en columna de a dos, portar la bandera y marchar hasta la playa. Una mañana, un centinela de los marines divisó una escena asombrosa. 2 hileras de isleños, casi desnudos, con el fusil al hombro, guiados por un hombre blanco famélico, vestido con harapos, y un perro pequeño. El centinela nos apuntó con el fusil, pero no disparó. Yo intenté decirle algo, pero no pasó nada. Mi boca no podía hablar. A Clemens pronto le encargaron la misión de proporcionar exploradores a los marines. Sus días como espía habían terminado. Los marines solo ocuparon una pequeña parte de la isla, pero era la parte crucial. Tenían la pista de aterrizaje inacabada. Van de Grief escribió a casa: tenemos el lugar que veníamos a conquistar. El combate ha terminado. Pero el combate no había terminado. Duraría aún 6 meses enteros. En la base japonesa de Rabaul, a 950 kilómetros de distancia, la vida no se vio demasiado alterada por el desembarco. Yamamoto esperaba barrer a los marines de la isla con un solo golpe del brazo de su armada. Inmediatamente ordenó un decisivo contraataque tanto por mar como por aire. El piloto de combate Saburo Sakai formó parte de la misión. Sakai era uno de los grandes ases de Japón. Había derribado ya 54 aviones enemigos. Después de casi 4 horas llegó hasta la fuerza de desembarco aliada de casi 60 barcos. Nunca habíamos visto una flota enemiga tan grande. Pensé, qué impresionante. Una bandada de cazas norteamericanos salió disparada de los portaaviones para enfrentarse a la amenaza. Sakai pronto se emparejó con un piloto enemigo. Los dos nos enzarzamos en un duelo cara a cara. Yo apunté y disparé contra el artillero posterior. De repente su avión se fue parando. Tenía el motor dañado. Y entonces vi algo terrible. Por primera vez vi a un contrincante herido que estaba atormentado por mis esfuerzos para matarle y por la posibilidad de morir. Qué triste, pensé. Pero entonces me dije, esto es la guerra, tienes que hacerlo. Así que me puse a su cola, apunté y disparé una ráfaga de mi ametralladora de 20 milímetros. La cubierta de la cabina voló por los aires. Recé por aquel hombre cuya cara había visto con tanta claridad. Sakai atacó seguidamente a un grupo de 8 bombarderos. A uno le di y lo derribé. En ese mismo instante las balas empezaron a caer sobre mí. Mi cubierta explotó con una fuerza tremenda. Me han dado, pensé, y caí en picado. Mi mente se quedó totalmente en blanco. Me decía, muerto en combate, muerto en combate, muerto en combate. Había hecho que otros pasasen por eso muchas veces y ahora me tocaba a mí.
Sakai consiguió recuperar el control de su avión. A pesar de estar horriblemente mutilado y bañado en su propia sangre, voló durante 5 horas más para aterrizar al anochecer en su base de Rabaul. Al mismo tiempo que el escuadrón de Sakai se arrastraba hasta casa, un frente de ataque japonés avanzaba a toda máquina hacia el sur. Las siguientes 36 horas traerían consigo una de las derrotas más humillantes de la historia naval estadounidense. Una derrota causada por un almirante muy inteligente, Gunichi Mikawa, y por una increíble cadena de despropósitos aliados. Los errores comenzaron muy pronto. Un piloto de reconocimiento australiano avistó la flota japonesa, pero nadie recibió su informe hasta 8 horas después. Un almirante estadounidense retiró los portaaviones de la zona. Otro almirante asumió que los japoneses solo atacarían por el aire. Un tercer almirante zarpó hacia otro encuentro. Mientras tanto, Mikawa, que todavía no había sido detectado, avanzaba a toda máquina para realizar un ataque nocturno. Korato Yoshi se había alistado en la marina a los 17 años. Ahora era el operador de señales del barco insignia de Mikawa, el Chokai. En la cena estábamos muy nerviosos, porque sabíamos que pronto nos íbamos a enfrentar al enemigo. No es que tuviese miedo, pero desde luego la tensión me quitó el apetito. Yo era jefe de división y no quería que los marineros jóvenes se asustasen todavía más. Así que me lo comí todo. El comandante en jefe de los aliados había cometido el error de separar su flota en 2 grupos al este de la cercana isla de Savo. Sin ser detectado, Mikawa se acercó sigilosamente al grupo situado más al sur, mientras se deslizaba junto a un barco vigía norteamericano a una distancia de un tiro de piedra. Todos estaban en sus puestos de combate. El único ruido que se oía era el de las hélices del barco que surcaba el agua. A la 1:38 de la madrugada, Mikawa comenzó a disparar torpedos contra unos barcos que todavía no sabían que estaba ahí. Podíamos ver el cielo pintado de rojo, amarillo y azul. Aunque estábamos en medio del combate, pensé, qué bonito. En 4 minutos, el acorazado australiano Canberra recibió 24 impactos directos, lo cual desencadenó un tremendo incendio en el barco. Bergwarn se encontraba a 4 niveles por debajo de la cubierta cuando el humo empezó a extenderse por el barco. De repente todo empezó a apagarse. Las luces empezaron a apagarse. Estábamos perdiendo revoluciones en los motores y todo se detuvo. Entonces tuvimos que abrirnos paso a través de un barco a oscuras. Lo único que pensabas era que necesitabas aire fresco. Se convirtió... Lo más importante de todo en la mente es poder respirar. No ya sobrevivir, sino respirar. Por fin, Wan pudo salir al aire libre para encontrarse con una cubierta llena de heridos y muertos. En 7 minutos, Mikawa había aniquilado los acorazados del grupo del sur y entonces se dirigió hacia el grupo del norte, a 5 millas de distancia. Aunque parezca increíble, todavía no habían detectado la presencia japonesa. Los capitanes y muchos miembros de la tripulación estaban literalmente dormidos. El cabo de mar, Leonard Josling, estaba en su catre a bordo del USS Quincy. Cuando sonó la sirena de alerta, salté de la cama. Me vestí y subí por las escaleras hasta el puente de mando.
Entonces una ráfaga de proyectiles pasó justo al lado y atravesó la proa del barco. Después cayó otra ráfaga de proyectiles en la popa. Podíamos ver cómo venían. Eran como linternas rojas que venían directas hacia nosotros. A mí me parecía que venían directamente hacia mí. No se sabe cómo, el Quincy consiguió abrir fuego contra el Chokai, pero pronto el bombardeo de los japoneses desbordó a los norteamericanos. Dijeron, todo el mundo al suelo. Y cuando estaba en el suelo, uno de los oficiales salió del puente de mando que estaba al otro lado del barco. Salió y dijo, hay que ser hombres, no ratones. Y pensé lo mucho que me gustaría ser ratón. Y no volvió a repetirlo cuando le alcanzó un proyectil. Pronto los 3 acorazados del Grupo del Norte quedaron reducidos a unas ruinas en llamas. Mikawa controlaba ahora el mar. Muy cerca había 22 cargueros norteamericanos indefensos que todavía estaban medio llenos de alimentos y municiones que los marines de Guadalcanal necesitaban desesperadamente. Tyre Soul iba a bordo de uno de aquellos cargueros. Podíamos oír el estruendo que llegaba de los cañones. Y después se quedó todo en silencio, a oscuras. Un avión que había sobre nosotros tiró una bengala y todos los cargueros quedaron iluminados por aquella luz. Sabíamos que los barcos japoneses debían estar ahí al lado. El capitán Perkins dijo, bueno, se acabó. Ha sido un placer conoceros, chicos. Los proyectiles están de camino. Pero ningún proyectil iba de camino. Mikawa podía haber puesto fin a toda la campaña destruyendo los cargueros, pero no terminó su trabajo. Convencido de que su victoria era absoluta, puso rumbo a casa. En esta noche de desaciertos aliados, el error final corrió a cargo de los japoneses. Aún así, la batalla de la isla de Savo fue una de las derrotas más sangrantes de la historia de la Marina de los Estados Unidos. En menos de 40 minutos, Mikawa hundió 4 de los 5 acorazados aliados. Dejó al 5º tocado y dio muerte a más de 1000 marineros aliados. $50 años después de la batalla de la isla de Savo, Bob Ballard regresó al lugar del desastre aliado. Inició su expedición principal al canal de fondo metálico con el barco de investigación Laney Choest. Tras 2 días de búsqueda con el sonar, localizó un objeto del tamaño de un acorazado norteamericano. A media tarde, los 2 vehículos submarinos estaban listos para partir. Ballard y su tripulación de 2 hombres bajaron primero en el submarino de la Marina Seacliff. Control Seacliff. Request permission to submerge. The swimmers are clear. Over. Seacliff Control, roger. Request permission to submerge Seacliff. Control Seacliff to submerge Seacliff. Roger that. Seacliff Control, you have permission to submerge. Control Seacliff, my vents are open. My vents are open. La tripulación hizo descender al vehículo robot Scorpio 20 minutos después de que se hubiese sumergido el Seacliff. El Scorpio proporcionaría la luz necesaria para que el Seacliff pudiese filmar a grandes profundidades. Cuando te sumerges te diriges hacia lo desconocido. ¿Y qué vas a encontrar ahí? ¿Qué aspecto va a tener? Ballard iba en busca del Quincy, el primer barco perdido en el canal de fondo metálico. Se nota cuando te vas acercando. Sigues un rastro de chatarra que te lleva directo al barco.
había encontrado su barco. Los restos eran sin duda del Quincy. We're coming in on the back of the bridge. Now, if we can just drop down a little, Scorpio's in a good position, so you can see its lights shining in. See the hole just above the bridge? See that hole up there? They took a lot of shots right into the bridge. 1, 2, 3, 4, 5 shots. Wow. I don't see how anyone survived in there. Amazing. Cuando ves un barco hundido por primera vez, te empiezas a preguntar quién estaba a bordo. Se convierte en algo muy especial, se convierte en algo muy real y te imaginas a la gente. Aquí había muchos jóvenes. Muchos de los que murieron aquí eran solo unos niños. Y no paras de pensar en eso. ...389 hombres murieron en el Quincy. Uno de los supervivientes fue Leonard Josling. Años más tarde, seguía teniendo pesadillas por la noche. Veía el barco llegando a puerto y a los hombres saludando. Podía ver el puente de mando. Sabía que se suponía que yo debería estar ahí. Pero el barco se desvanecía y yo intentaba cogerlo en otro puerto y pasaba lo mismo. Veía cómo saludaban los hombres, el puente de mando. Yo sabía que tenía que estar ahí dentro, pero el barco se iba sin mí. Y entonces el sueño se acababa. Pero muchas veces, incluso años después, soñaba con ese barco y con los hombres que me saludaban. En las Islas Salomón, ya la primera semana de guerra acabó con la antigua imagen colonial del mundo. Tom Tituilu había crecido en Guadalcanal y había recibido la educación británica. Los misioneros nos enseñaron que el Imperio Británico era el imperio más grande y el más poderoso después del Imperio Romano. Y entonces estalló la guerra contra Japón y nos dijeron que no tuviéramos miedo de los japoneses, porque esos hombrecitos no eran ninguna amenaza para la Marina Británica y las fuerzas aliadas. Tom Tituilu, al igual que muchos nativos de las Islas Salomón, trabajó con los aliados. Tituilu era porteador. Cuando llegaron todos aquellos equipos modernos y aquellos transportes, nos quedamos tan asombrados que no podíamos comprenderlo. Y de verdad que cambió nuestras vidas, ¿comprende? Fue un cambio de la noche a la mañana. Los nativos de las Islas Salomón asistieron a lo que era ahora la misión primordial de los estadounidenses, finalizar la pista de aterrizaje. La batalla de la isla de Savo había mutilado a la marina, de forma que los marines estaban totalmente expuestos a los ataques por aire y por mar. La pista de aterrizaje seguía siendo un barrizal lleno de raíces y baches, pero era la única esperanza de los marines para defenderse. Antes de la guerra, April Jones había trabajado en la Universal y ahora se encontraba muy lejos de Hollywood. Llegamos al aeródromo Henderson para preparar la pista de aterrizaje y ponerlo en funcionamiento.
Ahí estábamos totalmente desprotegidos hasta que tuvimos aviones nuestros en el aire. Los aviones japoneses podían entrar a sus anchas y atacarnos siempre que les apeteciese. Eso daba mucho miedo. Los norteamericanos no eran los únicos que le concedían valor a la pista de aterrizaje. Después de aplastar a la marina aliada en la isla de Savo, los japoneses se disponían ahora a recuperar Guadalcanal. 900 soldados desembarcaron en la isla un poco al este del aeródromo. Un joven sargento de Hokkaido, Sadanobu Okada, era uno de esos soldados. La idea de que las fuerzas de los Estados Unidos hubiesen conquistado el aeródromo construido por Japón era algo realmente humillante. El líder de las fuerzas japonesas era el coronel Kiyoano Ichiki. Ichiki era un oficial duro y experimentado. También estaba extremadamente seguro de sí mismo, pero tenía razones para estarlo. Los soldados japoneses habían arrasado a los aliados en todas las batallas precedentes. Creo que la unidad de Ichiki era la unidad de mayor élite de todo el ejército japonés. Nosotros no sabíamos nada de cómo combatir. Podríamos decir que éramos como el equipo de la Universidad de Hollywood, que se enfrenta a los profesionales de Los Ángeles Raiders. El 20 de agosto, Harry Horseman y los otros marines cavaron sus trincheras en el lecho de un riachuelo lleno de barro que llamaban Tenaru. Los marines no tuvieron que esperar demasiado. Ichiki no se preocupaba de conocer la posición de los norteamericanos y no intentaba evitarles. Dábamos por sentado que podíamos romper las líneas enemigas si atacábamos por la noche. Los japoneses hicieron su carga inicial gritando como locos. Te ponía los pelos de punta. Recibí un disparo en la boca. Oí un ruido sordo, como un clic. Entonces sentí la bala. El hueso de la mandíbula había resistido lo suficiente para detener la bala, pero tuve que sacármela con los dedos. La primera experiencia que tuve de ver morir a un compañero fue con un hombre llamado Rogers. Y cuando le dispararon, sus sesos y su sangre cayeron sobre otro compañero y sobre mí. Estábamos un poco detrás de él, y creo que ahora lo único que recuerdo es que pensé, Dios, acabo de morir. Ichiki envió oleadas de soldados a estrellarse contra las líneas enemigas. Bayonetas contra ametralladoras, tácticas que siempre le habían valido a los japoneses. Al amanecer, el espectáculo que teníamos delante era casi increíble. Había cientos de cuerpos mutilados en el suelo. Y nos quedamos, supongo, muy satisfechos de nuestro trabajo. El destacamento de élite de Ichiki había quedado aniquilado. Ichiki volvió corriendo al campamento avergonzado, hizo pedazos la bandera de su regimiento, quemó los restos y se hizo el harakiri. Yo nunca había visto a ningún enemigo muerto, y la mayoría de los que estaban ahí tampoco. Fue una experiencia impactante. Recuerdo que pensé en ese momento en la suerte que teníamos de no estar ahí muertos, en el suelo. Cogimos muy pocos prisioneros. Varios de los que intentamos hacer prisioneros se suicidaron ahí mismo. Algunos dispararon contra sus rescatadores, si es que se nos podía considerar rescatadores en aquellos momentos. Creo que nuestra reacción inmediata fue que nos dimos cuenta de que iba a ser una guerra distinta. Iba a ser una guerra de salvajismo.
Aquello marcó la pauta para el resto de la guerra en el Pacífico. Al sexto día de la expedición, Ballard había encontrado 5 barcos. El superviviente, Bergwarn, se unió a la tripulación mientras el vehículo robot Scorpio se aproximaba a su antiguo barco, el Canberra. Es algo increíble ver la cara del veterano cuando por fin vuelve a ver su barco. Es como una ventana en el tiempo. La primera vez que vi el Canberra fue desde el Jardín Botánico de Sydney. Era blanco. Era como una dama vestida de blanco. Estaba precioso. Y como se llamaba el Canberra en honor a nuestra capital, la gente de Australia decía, bueno, este representa a Australia. Tenían un afecto muy particular al barco, y no solo eso, tenían un buen puñado de marineros a bordo que cuando bajaban a tierra no causaban demasiados problemas. Don't lose visual. Get off about 10 feet. Would you like to try your hand at the stick? Or I'll let you sit in the chair if you want to try. I think you might have a steadier hand on me. Well, I trust this fellow to do it. Well, he'll be right next to you. We'll give it a try. Okay, well, I'll get down there and we'll try that. Why don't you move in this side? So this part right here brings you up and down. Okay? Push it down, the vehicle goes down. Push it up, the vehicle goes up. Like a toggle switch. Exactly. Well, this is where I spent the last of my time down in this area, you see. I'd like to get up closer to the gun turret. Okay. So I'm pretty well right over the edge of the deck here, aren't I? Watching the ship through the screens. Al ver el barco por estas pantallas, al ver el aspecto que tiene ahora, no paran de venirme a la mente imágenes de los hombres que tuvimos que abandonar ahí. Los que no pudimos evacuar. Estaban demasiado graves para moverse. Por supuesto, también me acuerdo de ellos. Y me preguntaba qué fue lo que les pasó cuando tuve que dejarles ahí. Sí, por eso estaba un poco confundido al ver el Canberra. Ahora en la arena estaba bastante bonito, con un fondo azul y algas verdes y pequeños grupos de coral blancos y amarillos. Parecía como si fuese una dama elegante con un par de ramos de flores pegados alrededor. Y creo que estaba muy bien. En septiembre de 1942, las cartas que Jack Wintle escribía desde el Pacífico Sur empezaron a llegarle a Mary Clade y sus hijos en su casa de Luisiana. Me sentí muy sola cuando él se marchó. Naturalmente que sufría por él. No sabíamos cuánto tiempo iba a durar aquello. Mary Clade Wintle y su hija Jackie fueron a Guadalcanal para el 50º aniversario de la campaña. Ojalá pudiese veros a ti, a Jackie y a Julie un ratito. Las niñas deben haber crecido un montón. Una de las cosas que más me ha impresionado. One thing that has impressed me so terribly much is the extremely small value of material things compared with the greater things, such as a chance to live. Your picture almost speaks to me. The only difficulty is that you're so far away that I can't touch you. I reach for you 1,000 times a day.
why are we tortured so? Para los estadounidenses de Guadalcanal, la soledad era el menor de sus problemas. La victoria del río Tenaru no dio de comer a los marines. La falta de alimentos pronto se tornó agónica. Las raciones eran escasas. Las provisiones eran escasas. Todo era escaso menos la lluvia, menos los bichos, menos la malaria que había hecho su aparición, la disentería. Había que luchar contra estos elementos tanto como contra el enemigo. El desayuno eran unas pocas gachas y la otra comida era arroz. Los calcetines y la ropa interior no eran más que vagos recuerdos. El número de casos de malaria se contaba por miles. Los marines, enfermos, hambrientos y exhaustos, parecían deslizarse hacia su ruina. Una noche captamos en la radio una de las primeras emisiones de Tokyo Rose. Cantó preciosas canciones de Glenn Miller y Tommy Dorsey. Hello, you fighting orphans of the Pacific. This is all request night. Decía, ¿no os gustaría estar en los brazos de vuestra amante en el Parque Griffith esta noche? Decía cosas muy dulces, ¿sabe? Y después se ponía muy dramática y decía, marines de la quinta flota de la Mentana Kau, sabemos exactamente dónde estáis y mañana estaréis muertos. Para los marines acorralados en su pequeño rincón de la isla, no había nada que hacer más que esperar al día de la llegada del enemigo. No sabíamos qué esperábamos, ni lo que se avecinaba, ni lo que vendría después. A medida que el verano daba paso al otoño, los japoneses comenzaron a cargar sus barcos para una nueva e impresionante ofensiva. Después del golpe de Tenaru, la primera derrota del ejército japonés, Yamamoto comprendió que esta remota isla tropical tenía una inmensa importancia. Noche tras noche envió refuerzos en masa a Guadalcanal, para lo que él esperaba que fuese la batalla decisiva en la Guerra del Pacífico. Mientras los japoneses se amontonaban en la isla, el general Van de Grift recibió un mensaje de su oficial superior. Decía que la marina, ante el temor de perder más barcos, no podía apoyar por más tiempo a los marines de Guadalcanal. Los marines estaban solos. Y una nota escrita a mano acompañaba al comunicado oficial. Si las cosas empeoraban, Van de Grift estaba autorizado a rendirse.